Que Dios es fiel significa que Él es inmutable en su naturaleza y que por lo tanto se mantendrá fiel a su palabra, siempre. Y como prometió salvar a su pueblo, mantendrá esa promesa para siempre. Por lo tanto, Dios merece que confiemos en Él, no importa lo difícil que parezca el cumplimiento de sus promesas. Nada en el cielo y en la tierra podrá jamás impedir a Dios que cumpla todo lo que Él le ha prometido a su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo. Esto es un gran consuelo, porque tú y yo, lo sabemos, somos muy débiles y falibles. Por eso yo creo que ahora va a venir muy bien que os muestre unas cuantas imágenes de la fidelidad de Dios con su pueblo, para así poder, al ver cómo es la fidelidad de Dios con su pueblo, poder responder a esa fidelidad con nuestra obediencia sin que nos veamos obligados, sino responder al amor con amor. Veamos algunas imágenes. Bien, el libro de Nehemías nos cuenta de la fidelidad de Dios para Israel durante el éxodo, en el desierto, durante la conquista, en el tiempo de los jueces, durante el cautiverio y durante todo el camino hacia el regreso a la tierra. Y nos dice, recuerda todas esas fidelidades de Dios para con su pueblo, y nos lo dice a pesar de la infidelidad de su pueblo. Esdras, confesando los pecados de Israel, dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Este es el principio para poder ser fiel a Dios, reconocer nuestro pecado. Y claro, el pueblo, al reconocer y comprender su infidelidad durante tantos años, a pesar del amor de Dios sobre ellos, se compromete a un pacto de obediencia. Y dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Por todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo hay imágenes, muchas imágenes, de la fidelidad de Dios con su pueblo, a pesar de saber que ellos, el pueblo de Israel, y nosotros, la Iglesia, no le vamos a corresponder en la medida que debiéramos hacerlo. El Salmo 103, lo leéis luego en casa enterito, es un salmo precioso que detalla las múltiples maneras en las que Dios muestra su fidelidad a su pueblo. Quiero usar una de esas imágenes para ilustrar la inquebrantable fidelidad de Dios. Lo sabemos todos, lo hemos escuchado muchas veces. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. De los que le temen, o sea, de los que quieren seguirle. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Hijo, ¿no? Tener a un Dios así, que está mirando y se compadece por ti, porque sabe que eres polvo. Lo que significa que si los padres somos capaces de tener amor, apego y compromiso, el compromiso de cuidar a nuestros hijos, por mucho que nuestros hijos nos desobedezcan o nos decepcionen, ¿cuánto más lo hará Dios con nosotros? Otra imagen similar a esta la encontramos en Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Otra imagen del amor de Dios hacia su pueblo infiel la vemos en el profeta Oseas. Qué libro más bonito. Dios le ordena a Oseas que se case con una mujer prostituta, que es la peor manera de ser infiel a un marido. A pesar de la convivencia matrimonial, Gomer, su mujer, vuelve a prostituirse y cae en esclavitud, con deudas. A pesar de la infidelidad de su esposa, Dios le dice a Oseas que debe buscarla y comprar su libertad pagando sus deudas para rescatarla de la deplorable situación de esclava. Esta historia es una ilustración de la lamentable situación espiritual del Reino del Norte. Gomer representa
al rebelde Israel, mientras Oseas representa el amor paciente y fiel de Dios hacia su pueblo infiel. Mis hermanos, caer en el pecado es venderse como prostituta a otros dioses. Y Dios le muestra a su pueblo, a través de esta historia, que ha cometido demasiada prostitución espiritual siguiendo a otros dioses y viviendo en inmoralidad. Es impresionante la imagen porque en la mayoría de los matrimonios el adulterio termina en divorcio, especialmente, claro, si la esposa se convierte en una prostituta. Mucho amor hay que tener para rescatar a una mujer así y volverla a traer al seno del hogar. Pues esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Así es la fidelidad de Dios con un pueblo que suele ser infiel en demasiadas ocasiones. Y sin embargo la respuesta es, lo vemos en Oseas, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Esta respuesta de Dios a su pueblo infiel es la que nos debiera llevar a permanecer fieles al Señor. Saber que Él nos va a responder así a pesar de nuestra prostitución debiera ser suficiente para obedecer y serle fiel a Él. También Jesús nos muestra con otra imagen cómo es la fidelidad de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más hará vuestro Padre que está en los cielos y que dará buenas cosas a los que se las piden? Si os fijáis, este amor de Dios, esta fidelidad de Dios con nosotros, no se basa en nuestros méritos, sino en que fuimos adoptados sus hijos. Y esta relación es imposible romperla. Lo mismo que yo no puedo dejar de ser padre de mis hijos, aunque quiera. No puedo. ¿Entendéis? Y en la relación con mis hijos soy yo como padre al que le toca cuidar, proveer, proteger, nutrir y guiar a mis hijos. Pues de igual manera, la fidelidad de Dios con su pueblo incluye este cuidado tierno, inquebrantable y compasivo hacia nosotros, que incluye también la disciplina, como un padre con sus hijos. Es por eso, otra vez lo digo, por lo que podemos serle fieles al Señor, al ver ese amor para con nosotros. La fidelidad de Dios con nosotros debe ser, pues, el primer motivo que nos impulse a serle fieles a Él. A pesar de nuestra miserable falta de lealtad, el Señor se ha comprometido con su pueblo, porque Él sabe que, aunque intentemos con nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas, vivir el Evangelio, nunca podremos ser lo suficientemente fieles. Y esto es frustrante, cierto. Y no debiera ser la excusa para vivir en la infidelidad, más cierto aún. Sin embargo, es alentador saber que aun si somos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo.